8:15 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar al doctor Jorge Benavides, de Asesoría Jurídica de la Presidencia de la República. Lo invitamos a hacer un análisis y que nos responda sobre estos fallos de la Corte Constitucional del viernes último. El uno, que aprobó la reforma tributaria, el primer decreto urgente en materia económica, y el segundo sobre zonas francas e inversiones, que ha dicho no la Corte Constitucional. ¿Cómo ha recibido el Ejecutivo partiendo de un hecho? Daría la impresión de que la Corte también, en el segundo caso, ley de zonas francas, que estaría calificando la urgencia. ¿Le corresponde a la Corte calificar la urgencia más allá de la atribución que tiene el Ejecutivo de enviar un proyecto urgente en materia económica a la Corte Constitucional en esta etapa de transición? Buen día, doctor Jorge Benavides. Buen día, Miguel. Muchas gracias por la invitación. Cordial saludo a las personas que siguen este diálogo. En efecto, la Corte Constitucional ya se ha pronunciado en el primer caso relativo al decreto económico urgente. Tenía que ver con impuestos, dio su beneplácito, su visto bueno, y en consecuencia entrará en vigor inmediatamente. Respecto del segundo caso, el decreto económico urgente que tenía que ver con inversiones y zonas francas, lamentablemente la Corte Constitucional no dio luz verde, y como usted señala, Miguel, nos ha llamado particularmente la atención el hecho de que en este caso la Corte Constitucional analice el tema de la urgencia, cuando en las audiencias que se llevaron a cabo, en donde intervinieron los distintos ministros de Estado de las carteras correspondientes, así como los distintos interesados en la causa, de aportar sus razones, y obviamente la Secretaría Jurídica de Presidencia daba cuenta que es una facultad exclusiva del presidente enmarcada en la política económica, que él como jefe de Estado y jefe de gobierno es el que la dirige. Y en ese sentido la calificación de urgencia, que sea de iniciativa del presidente y que tenga que ver en materia económica, es un asunto que le corresponde al presidente. Por ello nos llama la atención que se haya hecho ese análisis de la urgencia en el segundo decreto económico urgente y se señale que no es urgente como nosotros advertíamos en el decreto económico urgente, y en ese sentido no ha dado luz verde. Como tal, nos parece que es inadecuado, por decirlo de alguna manera, que se entre a analizar este criterio de la urgencia cuando, como señalo, soy reiterativo y enfático en esta idea, es una potestad que tiene el presidente de la República enmarcado en la Constitución y la ley. Es más, incluso el voto salvado emitido por la jueza Corral daba cuenta precisamente de estos elementos, de que al ser el jefe de Estado el encargado de tomar las decisiones en el ámbito de la política económica, es el que está plenamente facultado para este tipo de medidas. No obstante, la Corte Constitucional no ha dado luz verde, y con ello se pierde una oportunidad valiosa de generar inversión, reactivar la economía y, por ejemplo, generar plazas de empleo, que es una necesidad urgente ante una situación económicamente adversa. Doctor Benavides, ¿tiene para despejar con claridad, tiene la atribución la Corte Constitucional en la Ley de Garantías Constitucionales y Control Constitucional o por algún mandato constitucional que pueda calificar la urgencia de un decreto? Bueno, estamos ante un hecho inédito, como ha sido señalado ya en reiteradas ocasiones. No se ha producido nunca la disolución de la Asamblea a partir de que está en vigor la Constitución del 2008. Y lo que señala es el reglamento de trámites de dispensación de expedientes dentro de la Corte Constitucional, que, bueno, será la Corte la encargada de emitir estos dictámenes previos en estos decretos económicos urgentes cuando se ha producido la disolución. No señala nada más, ni siquiera advierte un tiempo, un plazo para que se pronuncie el órgano. En ese sentido, nosotros creemos que, si bien somos respetuosos, por supuesto, de las decisiones de la Corte, no compartimos el criterio de que entre a calificar, a evaluar, a analizar la urgencia económica, toda vez que esto es una potestad, y soy reiterativo en esta idea, del presidente de la República al dirigir la política económica, al tomar decisiones que tengan que ver con la reactivación, con la productividad, con la generación de empleo de calidad. Y en ese sentido nos llamó realmente la atención que la Corte Constitucional haya entrado a discutir si sobre el decreto económico urgente calificaba como urgente, cuando es una potestad exclusiva del presidente de la República. Es más, incluso existe este control posterior que
En el ámbito político le correspondería a la futura Asamblea Nacional de aprobar o derogar los proyectos económicos urgentes que han sido enviados como decretos económicos urgentes cuando se ha producido la disolución de la Asamblea. Consecuentemente, estos dos dictámenes le permiten ver por dónde caminaría el Ejecutivo en esta etapa de transición para enviar nuevos proyectos y si están en agenda su envío, doctor Benavides. Sí, bueno, el presidente de la República ya ha señalado la intención de seguir tomando decisiones que son en beneficio de las grandes mayorías del Ecuador y en ese sentido todos aquellos elementos que tengan que ver con reactivación, producción, generación de empleo y demás, que son los objetivos de la política económica, están establecidos en el Plan Nacional de Generar Oportunidades y en la Constitución de la República. Pero sí nos preocupa, bueno, el hecho mismo de que se entre a calificar por parte de la Corte Constitucional el tema de la urgencia. Cuando uno analiza el control constitucional de este tipo de decretos económicos urgentes, evidentemente es una potestad de la Corte el observar materialmente, o sea, para las personas que nos escuchan sustantivamente, que estos decretos económicos no violenten derechos constitucionales, respeten la supremacía de la Constitución. Y en la parte, bueno, formal del control, básicamente la competencia de que sea emitido por parte del presidente de la República, que tenga la forma de un decreto económico urgente, que exista una debida exposición de motivos, una motivación, una justificación que dé cuenta precisamente de la urgencia. Y esos elementos son los que deben ser tenidos en consideración, más que el tema de la urgencia como tal, porque incluso si discutimos la urgencia, es una necesidad imperiosa, urgente, de generar, por ejemplo, empleo de calidad, como manda la Constitución. Y un elemento importante para esa generación de empleo es la reactivación, que supondría el hecho mismo de la generación de inversión. Entonces, bueno, teniendo ya estos parámetros establecidos por la Corte Constitucional, ya nos queda la preocupación de que la Corte Constitucional podría entrar a calificar la urgencia de un decreto económico urgente cuando eso es una potestad del presidente de la República. Doctor Benavides, volviendo al primer tema, la ley tributaria, ¿cuándo entrará en vigencia plena una vez que se publique en el registro oficial? Bueno, este decreto económico urgente que tiene que ver con temas impositivos tiene algunos elementos. Tiene la reducción del impuesto a la renta a partir de las cargas familiares que tenga el contribuyente, y eso es una modificación que entra en vigor inmediatamente se publique en el registro oficial, ya para este año al 2023. Ya el tema, por ejemplo, del RIMPE, del régimen simplificado para emprendedores y demás, bueno, será el próximo año. Y hay otros elementos importantes también que tienen que ver, por ejemplo, con la creación del pronóstico deportivo, este impuesto a los pronósticos deportivos y el de gran importancia de cara a la reactivación económica, como han señalado incluso las autoridades del Servicio de Rentas Internas, el propio presidente de la República, es la idea de generar un consumo, una reactivación económica a través de una suerte de casi 200 millones de dólares que permanecerán en los hogares ecuatorianos con el fin de reactivar el consumo. Este tema, reitero, de la reducción del impuesto a la renta entra en vigor inmediatamente se publique en el registro oficial, es decir, ya para este 2023. En la práctica, ¿estos beneficios se ha dicho, desde el 1 de julio o desde cuándo? Desde que se publique en el registro oficial. Obviamente habrá que hacer todos los procedimientos que corresponda, ya que el tema tributario y demás, las declaraciones que corresponden ante la autoridad tributaria, pero bueno, es ya una norma que entra en vigencia una vez que ya se publique en el registro oficial. ¿Y cuándo se publicará en el registro oficial? Ya está para eso, ya el día de hoy ya estará publicado. Fuimos notificados en la tarde-noche del día de viernes y ya en las próximas horas estará ya publicado en el registro oficial. Es decir, con eso la gente que se va a beneficiar, el trabajador, ya podrá hacer los nuevos cálculos de acuerdo con el SRI que permita determinar los nuevos beneficios que deviene de esta reforma tributaria. Sí, ya podrán hacer. En efecto, hay que estar atentos también a la información oficial que envíe la autoridad del Servicio de Rentas Internas en sus plataformas oficiales, en sus redes, donde explique todos los mecanismos que supone para
continuar con esta reducción, digamos, al impuesto a la renta. Estar atento a toda la información oficial que desde la autoridad de rentas internas se compartirá con la ciudadanía. ¿Qué proyectos piensa enviar en los próximos días el Ejecutivo a la Corte Constitucional, una vez que se ha visto los primeros pronunciamientos, uno a favor y otro en contra, a fin de que se pueda seguir legislando en esta etapa atípica vía Corte Constitucional con decretos, leyes urgentes en materia económica? Hay dos elementos que establece la normativa para la revisión de decretos económicos urgentes a la Corte Constitucional. Por un lado, que tengan que ver con temas que caminen en la dirección de mantener el equilibrio fiscal, es decir, esta relación armoniosa entre ingresos y egresos. Y el segundo elemento que está contemplado también es para hacer frente a una situación económicamente adversa. Esto hay que entenderlo a partir, digamos, de la facultad que tiene el presidente para dirigir el tema de la política económica. Y esto es importante que la ciudadanía lo tenga claro. El presidente, como jefe de Estado, jefe de gobierno, asume todas las medidas, las decisiones para hacer efectivos estos objetivos de la política económica: reactivación, producción, mejora, incluso crecimiento armónico de los territorios, tiene que ver con impuestos y demás. Todos los decretos económicos urgentes que aquí en adelante que envíe el presidente de la República se enmarcarán, como digo, en estos dos elementos que establece la normativa: equilibrio fiscal, hacer frente a una situación económicamente adversa y pensando, por supuesto, en el beneficio de las grandes mayorías. Entonces, en su debido momento, el presidente de la República hará los anuncios correspondientes y remitirá a la Corte Constitucional. Probablemente esta semana ya se remitan al menos unos 2 decretos económicos urgentes más. Y eso tendrá que ver con temas sensibles, quizás tema laboral. ¿Sobre qué temas? Bueno, como digo, es amplio el espectro de la posibilidad de lo económico urgente, porque entra desde producción hasta la reactivación, por ejemplo, de la economía, del tema de la generación de empleo de calidad. Por lo pronto, a través de las carteras de Estado correspondientes, se está pensando en temas que son fundamentales para dejar la casa en orden. Algo que ha señalado el presidente de la República desde el inicio de su mandato es la importancia de tener unas finanzas organizadas, y en ese sentido, bueno, las iniciativas que tengan que ver con objetivos técnicos como tal, planteados por ejemplo desde el Ministerio de Economía, reformas a cuerpos normativos para garantizar el tema, por ejemplo, del equilibrio fiscal. Y por supuesto también otros temas que tengan que ver con temas de tipo social y beneficien finalmente a las familias ecuatorianas. Pero como digo, bueno, será en su momento incluso la orden de prelación, porque se está trabajando en algunos decretos económicos urgentes, para que los ciudadanos que nos escuchan lo tengan un poco más claro, e incluso estos decretos económicos urgentes se los trabaja desde las distintas carteras de Estado responsables de la política pública en el área, por ejemplo, de la economía, de la producción, de lo laboral y demás, y luego evidentemente con el concurso de la Secretaría Jurídica de Presidencia. Entonces el presidente evaluará qué tema en orden de prelación se tendrá que ser presentado y en qué momento son enviados a la Corte Constitucional. Pero que tengan la tranquilidad que todas las decretos económicos urgentes que se envían van infectados en los objetivos de la política económica y que finalmente persiguen el bienestar de los ecuatorianos. Doctor Benavides, en este proceso de generación de decretos urgentes en materia económica, usted decía que están involucradas las diferentes carteras y los diferentes temas. ¿Cómo se va a priorizar estos temas a fin de presentarlos a la Corte Constitucional? Ya son decisiones ya políticas enmarcadas también en los contextos que vive el país. Y obviamente esa decisión final la tiene el presidente de la República respecto del orden. Hay una serie de temas que son importantes todos, y luego ya se va haciendo la priorización a partir del momento puntual y bajo también la directriz del presidente de la República. ¿Y la directriz del presidente es preparar uno, dos o varios proyectos? Se están trabajando, como les digo, incluso de las distintas carteras de Estado, temas que tengan que ver con reactivación económica. Es súper amplio el paraguas de la economía, que permite, como digo, desde las inversiones, la reactivación económica, la generación de empleo de calidad, el equilibrio de las finanzas públicas y demás. Entonces, las distintas carteras de Estado en temas que son importantes de cara a la reactivación y también, por supuesto, que tengan
una influencia total de las familias ecuatorianas que presentan las distintas iniciativas, que las va trabajando, que las va evaluando, y es el presidente de la República el que finalmente decide en qué orden son enviadas y que prioriza también qué temas. Pero como digo, todas las iniciativas como tal tienen por objetivo mejorar, aliviar la condición económica de los ecuatorianos ante una situación, como dice el ordenamiento jurídico, para el envío de estos proyectos económicos urgentes, de estos decretos económicos urgentes, hacer frente a una situación económicamente adversa. Doctor Benavides, ¿hay una expectativa positiva en la relación con la Corte Constitucional o ha dejado marcado la cancha ya la Corte respecto de la urgencia de los proyectos que remite el Ejecutivo con la atribución constitucional que tiene? Hay una relación armoniosa con los distintos poderes de Estado y con las entidades creadas por la Constitución y la ley. En este caso, evidentemente, el Gobierno Nacional respetuoso de las decisiones emitidas por parte de la Corte Constitucional, pero también dejamos claro nuestra posición de creer que no es una facultad de la Corte el entrar a analizar el tema de la urgencia de un decreto económico urgente, ya que es una facultad del presidente. Como usted bien advierte, Miguel, una vez que ya se ha señalado este particular de que entraría incluso a revisar la urgencia del decreto económico urgente, ya sienta un precedente que como ya será tenido en cuenta posterior por parte de la Corte Constitucional, y en nuestro caso estamos frente a este escenario que compartimos de la posibilidad de que se analice el tema de si es urgente o no, porque finalmente esa es una facultad que tiene el presidente. Hemos sido reiterativos en esto a partir de lo que señala el ordenamiento jurídico, y que finalmente sería la futura asamblea si considera que no son adecuados para las finanzas públicas o para hacer frente a una situación económicamente adversa. Bien, al doctor Jorge Benavides de Asesoría Jurídica de la Presidencia de la República, muchas gracias por atender a la revista de Opinión Democracia y despejar este tema de la relación con la Corte Constitucional y los decretos urgentes en materia económica cuya atribución constitucional tiene el Ejecutivo. Doctor Benavides, muy amable por atender a la revista de Opinión Democracia. Gracias, Miguel. Un cordial saludo a usted y a toda la audiencia. Gracias, buenos días. Muchas gracias, muy buen día. 8:33 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad. Vamos a una pausa publicitaria y tenemos previsto luego un diálogo con el doctor Napoleón Santamaría, experto tributario, precisamente sobre lo que implican estos fallos de la Corte Constitucional y de manera especial cómo va a incidir esta reforma tributaria de inmediato una vez que sea publicado en las próximas horas en el registro oficial.